We turn once again to Volvemos una vez más al Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, continuando nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. Y estábamos viendo en nuestro último estudio cómo la tumba de Jesús fue asegurada por los soldados romanos, a petición de los fariseos y los sumos sacerdotes, para asegurarse de que el cuerpo de Jesús no fuera robado por los discípulos. Dios lo dispuso así para que no hubiera dudas sobre la resurrección. La soberanía de Dios utiliza incluso las tácticas y esquemas de los enemigos del Evangelio. En Mateo 28, versículo 1, después del día de reposo, que es el sábado, este era el día de reposo regular, y antes estaba el día de reposo especial, el viernes, que era un día de reposo debido a la fiesta de los panes sin levadura después de la Pascua. Así que Cristo murió el jueves, luego pasó el viernes, sábado, fueron 3 días y 3 noches, y el domingo por la mañana, cuando empezaba a amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Habían traído especias para ungir el cuerpo de Jesús, porque no habían tenido oportunidad durante los días de reposo, porque José de Arimatea lo había hecho apresuradamente, simplemente lo envolvió, como leemos en Mateo capítulo 27, verso 59. Lo puso en el sepulcro porque estaba acercándose la puesta del sol, en un lienzo limpio de lino, justo cuando comenzaría el día de reposo. Y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Y estas mujeres vinieron a buscarle y vieron al ángel, y éste les dijo: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él lo dijo. Pueden venir a ver al lugar donde él estaba tendido». Este es el acontecimiento más importante en la historia del hombre. No creo que los cristianos hayan dado suficiente énfasis a la resurrección de Jesucristo. Él ha resucitado. Vengan a ver y vayan pronto, y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Vayan y digan a los demás que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Porque les digo que este es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Jesucristo no fue el único que fue crucificado. Muchos ladrones fueron crucificados. Incluso ese día 2 ladrones fueron crucificados. Ese era el método estándar de muerte que empleaban los romanos. Muchas personas fueron crucificadas. Muchos líderes religiosos fueron martirizados y asesinados. ¿Cómo podemos decir que lo de Jesús fue diferente? Incluso algunos antiguos profetas. Muchos profetas fueron martirizados y asesinados y resucitaron. Esta resurrección es diferente de la resurrección de los muertos que leemos en el Antiguo Testamento, de cuando Elías y Eliseo resucitaron a unos jóvenes de entre los muertos. Los huesos muertos de Eliseo resucitaron de entre los muertos a un hombre que fue arrojado a ese sepulcro. Y también hay otras 3 resurrecciones. Ellos solo fueron resucitados de entre los muertos. En la vida de Jesús, Lázaro resucitó de entre los muertos. La hija de Jairo resucitó de entre los muertos. Y el hijo de la viuda de Naín resucitó de entre los muertos. Pero lo de Jesús es diferente a estos 3 casos. Pedro resucitó a Tabita de entre los muertos, y Pablo resucitó a Eutico de entre los muertos. Igual la de Jesús es diferente a la de estos 2, porque todas esas personas, todas estas 8 personas que acabo de mencionar, todos murieron de nuevo. No vencieron a la muerte. Temporalmente resucitaron de entre los muertos, pero volvieron a morir. Resucitaron y volvieron a morir. Pero en el caso de Jesús, la resurrección fue diferente. Aquellos que resucitaron salieron con sus cuerpos antiguos. Se enfermaron, envejecieron y volvieron a morir. Cuando Jesús salió de la tumba, no salió con su cuerpo antiguo.
Tenía la misma forma y apariencia, pero era un cuerpo de resurrección que podía moverse de un lugar a otro y prácticamente desaparecer. Moverse a la velocidad del rayo que apenas se veía cuando venía y cuando se iba. Y no tenía sangre. Solo tenía carne y huesos, como hemos considerado anteriormente en Lucas capítulo 24, cuando se presentó ante los discípulos. Él dijo a ellos, tocadme y ved. Lucas 24, verso 39. No soy un espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y lees allí que él pudo comer pescado. Le dieron pescado y él se lo comió, para mostrarles que era una persona viva. Y tú sabes que cuando comemos pescado, dejamos las espinas en el plato. Y en caso de que ellos hubieran pensado de que tal vez era un sueño o una visión, al ver las espinas de pescado en el plato dirían, realmente Jesús estuvo aquí, aquí están las espinas. Se comió el pescado y se fue. Así que había un significado en todas estas pequeñas cosas. Y en la resurrección de Jesús, él tenía un cuerpo que no estaba limitado por el tiempo y el espacio. Un cuerpo sin sangre, un cuerpo que no podía enfermarse, un cuerpo que podía moverse sin ninguna limitación. Y la Biblia dice que cuando Cristo regrese, vamos a tener un cuerpo como ese. Dice en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Nuestro cuerpo va a ser como el suyo en la resurrección cuando Cristo regrese. Este es el acontecimiento más importante en la historia humana, porque solo hay un ser humano que ha resucitado y ha vencido a la muerte. Los cristianos hablan más sobre el nacimiento de Jesús. Celebran la Navidad, la muerte de Jesús, el Viernes Santo. ¿Y qué hay de las pinturas que se ven? ¿Cuáles son las pinturas más comunes de Cristo que has visto? El nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la cruz. ¿Cuántos cuadros has visto de Cristo saliendo vivo de la tumba? Eso es lo más importante y el diablo ha ocultado eso. Él quiere que la gente piense que Cristo es un débil e indefenso pequeño bebé en un pesebre, o una persona colgada en la cruz débil e indefenso. Pero Cristo no es nada de eso. La cruz está vacía el día de hoy. La cruz está vacía. Él no está allí. Y ese es el significado de una cruz vacía. Él no está allí. Estuvo allí, pero no está allí. Ha resucitado. Y ese es el mensaje que se necesita proclamar. La resurrección es la verdad más importante de toda la Biblia. Él quiere que la experimentemos. Dios nos ama como amó a Jesús y manifestó ese amor entregándonos a su Hijo para que muriera en la cruz y lo resucitó de entre los muertos, demostrando así que Él era el Hijo de Dios. Dice en Romanos capítulo 1 que esta fue la prueba de que Él era el Hijo de Dios. Permítanme mostrarles dos cosas acerca de la resurrección en Romanos. Romanos capítulo 1 versículo 4. Declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos demostró que lo que Él dijo era verdad y que todo lo que decían los demás líderes religiosos no era verdad, porque no resucitaron de entre los muertos. Pudieron haber dicho muchas cosas buenas. Tú y yo podemos decir cosas buenas. Eso no nos hace ser hijos de Dios. Él resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo del hombre? Es la muerte. Todo hombre muere. Tal vez ha conquistado el espacio, pero no la muerte. Podemos prolongar la vida de muchas maneras con tratamientos, medicinas y todo eso. Pero finalmente el hombre muere y no se puede conquistar la muerte. Pero Jesús conquistó la muerte. Y además dice en Romanos capítulo 4, verso 25, que fue entregado por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación. Así que la resurrección de Cristo es significativa para nosotros. Así es como sé que soy aceptado ante Dios.
que Cristo es ahora mi justicia. Soy declarado justo ante Dios. ¿Cómo sé que he sido declarado justo? ¿Cómo sé que mis pecados son perdonados? Porque Cristo murió en la cruz. ¿Cómo sé que soy declarado justo y puedo presentarme hoy ante Dios? Porque Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió a la presencia de Dios en un cuerpo. Cuando Cristo murió, su espíritu fue al paraíso, como los espíritus de los creyentes muertos. Pero el cuerpo estaba en la tierra. En la resurrección, el espíritu volvió al cuerpo, y el cuerpo se levantó y se transformó en un cuerpo nuevo. Después estuvo en la tierra durante 40 días y luego ascendió al cielo. Y por eso los apóstoles, donde quiera que iban, decían, somos testigos de su resurrección. Y cuando quisieron elegir a alguien para reemplazar a Judas, mira lo que dijeron. En Hechos, capítulo 1, versículo 15, antes del día de Pentecostés, Pedro dice que Judas se ha convertido en guía de los que arrestaron a Jesús y dice cómo él murió. Y ahora es necesario, versículo 21, que alguien se una a nosotros para reemplazar a Judas Iscariote, que nos acompañe, versículo 22, y sea testigo de su resurrección. No solo testigo de su crucifixión, testigo de su resurrección. Debemos hablar más de la resurrección de Cristo que de la crucifixión. De ambos se debe hablar. El evangelio completo es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de nuevo. No solo que Cristo murió por nuestros pecados. Veamos 1 Corintios capítulo 15. Este es el evangelio. 1 Corintios capítulo 15 versículo 3. Yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y al tercer día resucitó, según las Escrituras. Dice en el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Así que el evangelio está incompleto si no hablas de la resurrección, si solo hablas del hecho de que murió en la cruz. Esto es muy importante. Y creo que toda predicación del evangelio debe incluir la resurrección de Cristo. Es fundamentalmente importante. Y en Mateo 28, verso 8 dice que se fueron rápidamente con alegría y corrieron a decírselo a los discípulos. Y he aquí que Jesús salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dijo, no tengan miedo. Así que esas fueron sus primeras palabras. La paz sea con vosotros, no tengáis miedo. Esas son las palabras más comunes que él utilizó incluso después de su resurrección. Paz, no tengan miedo. Espero que tomes esas palabras en tu corazón por la resurrección de Jesucristo, porque Él vive. Como cantamos en esa canción, podemos afrontar el mañana, porque el que sostiene el mañana vive. No hay miedo, no hay ansiedad y sí hay paz. Id y llevad mi palabra a mis hermanos. ¿Ves? Esto es algo nuevo que ha sucedido en la resurrección. Hasta entonces había llamado a la gente discípulos, siervos y amigos. Pero después de la resurrección los llamó a ellos mis hermanos. Ve y lleva la palabra a mis hermanos para que salgan para Galilea y allí me verán. Mira en Juan capítulo 20, donde leemos de su encuentro con María Magdalena y él le dice a ella, en Juan 20, verso 17, en medio del verso, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús nunca antes había utilizado esa expresión. A lo largo de los evangelios, a lo largo de su vida terrenal, él se refería a Dios como mi Padre, o a veces le hablaba a sus discípulos de tu Padre. Siempre era mi Padre o tu Padre. Pero después de la resurrección combina los dos por primera vez y dice, mi Padre y tu Padre, ahora somos uno y vosotros sois mis hermanos. En Juan capítulo 15 les dice, hasta ahora les llamaba siervos, pero ahora ya no serán mis siervos, serán mis amigos. Juan 15, verso 14, son mis amigos. Ya no serán llamados siervos, eran mis siervos, los he llamado mis amigos. Y ahora dice, los llamaré mis hermanos.
Así que cuando llamamos hermano a una persona, ¿sabes lo que eso significa? Ese es el título más grande que puedes dar a un hijo de Dios, un hermano de Jesucristo. Siempre le digo eso a la gente: llámame hermano. No me llames reverendo o algo así. Llámame hermano. Este es el título más alto que cualquier hijo de Dios puede tener, un hermano de Jesucristo. Ve y dile a mis hermanos. Ojalá pudiéramos entender el significado de este título. Hermanos míos, mi Padre y vuestro Padre somos uno. Romanos 8, verso 29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Él determinó el destino para ellos, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Dios envió a su Hijo a la tierra, leemos en Juan capítulo 3, verso 16, que Él era el Hijo unigénito. Ahora se convirtió en el primogénito después de la resurrección. Así que la resurrección es muy significativa. Jesús ya no era el Hijo unigénito. Hasta la resurrección, Él era el unigénito de Dios. Pero en el momento en que resucitó de entre los muertos, se convirtió en el primogénito. Tienes que ver el significado de esta resurrección. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Que somos sus hermanos, que su Padre es nuestro Padre, que Él es nuestro hermano mayor. Es una relación asombrosa y que podemos tener los mismos derechos que Él. Si guardamos lo que Él enseñó, Dios hará por nosotros lo mismo que hizo por Jesús, porque no hay parcialidad con Dios. Lo que hizo por su Hijo mayor lo hará por nosotros. Cuando yo tenía un solo hijo, Él era mi unigénito. Pero después de que tuve otros hijos, mi primer hijo se convirtió en mi primogénito. ¿Cómo se convierte un hijo único en primogénito? Cuando hay otros hijos. Eso es lo que ocurrió en la resurrección. Además, el Hijo unigénito se convirtió en el primogénito. Tenemos que ver esto para que podamos reconocer nuestra posición y nuestro privilegio como hijos de Dios. Y mientras se iban de allí, Mateo 28, verso 11, he aquí, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Ellos dijeron: hubo un terremoto. Un ángel vino y removió la piedra y nos asustamos, y el cuerpo se levantó. Ellos no pudieron ver el cuerpo. Verso 12, y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Aquí hay soborno y corrupción. Les dijeron que dijeran que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras estaban durmiendo. Es un crimen para un soldado romano estar dormido cuando está de servicio. Ningún soldado romano se atrevería a hacer eso. ¿Pero qué podrían decir? ¿Cómo podrían decir que los discípulos vinieron y dominaron a los soldados romanos y se llevaron el cuerpo? Nadie creería eso. Y decían: ¿y si Pilato se entera de que estábamos dormidos? Él dijo: no te preocupes, hablaremos con el gobernador y te mantendremos fuera de problema por decir que estabas dormido. Y esos soldados estaban felices de tomar el dinero y dijeron exactamente lo que se les instruyó, que estaban dormidos y los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Desde el principio ha habido mentiras por parte de la gente religiosa. Los religiosos dicen muchas mentiras para defender su causa. Incluso gente de todas las religiones, incluidos los cristianos nominales, dicen mentiras. Así que cada vez que digas una mentira, ¿sabes quién es tu padre? Satanás. Jesús dijo: el diablo es el padre de toda mentira. Y Jesús también dijo: yo soy la verdad. Y vemos la mentira justo al principio aquí en la resurrección. Así que vemos aquí que la resurrección, como lo he dicho, es la cosa más importante que jamás haya sucedido. Y esto es lo que nos da esperanza. Y si vas a 1 Corintios capítulo 15, este es un gran capítulo sobre la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, aquí habla de la importancia de la resurrección. Después de la resurrección se apareció a más de 500 hermanos, en el versículo 6. ¿Sabías que Jesús nunca se apareció a un incrédulo después de su resurrección? Él no tuvo ningún deseo barato de ir y presentarse ante Pilato y decirle: tú me mataste, pero aquí estoy. No tuvo el deseo de ir y presentarse ante Caifás y Herodes o a toda esa gente y decirles: intentaron matarme, pero aquí estoy. ¿Por qué no lo hizo? No tenemos ese deseo de este tipo de publicidad barata para ganar una disputa con alguien. Él nunca tuvo ese deseo. Se aparecía a la gente, pero toda la gente a la que se le aparecía eran creyentes.
Esto es muy significativo. Se le apareció a más de 500 hermanos, pero ninguno de ellos era incrédulo. Él no quería andar presumiendo esto delante de los demás. Si se arrepentían de sus pecados, podían confiar en él. Le dijo a Tomás, bienaventurados los que no han visto y han creído. Le dijo a Tomás, tú crees porque me has visto, porque has puesto tu dedo en mi mano. ¿Eso es lo más bendito? ¿Qué dijo sobre creer en él? Él dijo en Juan 20, verso 29, le dijo a Tomás, bienaventurados son aquellos que no me han visto y creen. Nosotros estamos en esa categoría. No hemos visto a Jesús resucitado, pero creemos. ¿Sabes que eres más bendecido que aquellos que realmente vieron a Jesús resucitado? Eso es lo que Él dijo. Y yo lo creo porque Él lo dijo. Creo con todo mi corazón que soy más bendecido que aquellos que vieron a Jesús físicamente resucitado. Alguno podría decir, me hubiera gustado estar allí para verlo venir después de su resurrección. No, eres más bendecido si no lo vistes. Jesús lo dijo y esa es la verdad. Y en 1 Corintios 15, habla que si en esta vida solamente tenemos esperanza en la muerte, entonces somos los más miserables de todos los hombres. No, porque tenemos esperanza para el futuro, por la resurrección de Cristo. Primero, Cristo en su venida, verso 23, seremos resucitados con Él, y entonces vendrá el fin. Y la muerte ya ha sido destruida por la resurrección de Cristo. El poder de Satanás ha sido destruido. La resurrección demostró muchas cosas, que todo lo que Jesús dijo era verdad. Y es la resurrección la que prueba que tenemos esperanza para el futuro. Si no fuera por la resurrección, como dice aquí, seríamos los más miserables de todos los hombres. Y dice, por eso estoy dispuesto a enfrentar todo tipo de peligros, porque sé que hay una resurrección de entre los muertos. Déjame mostrarte otro verso en Hechos, capítulo 24. En Hechos, capítulo 24, verso 15. Dice, tengo la esperanza absoluta de que va a haber una resurrección un día, una para los justos y otra para los impíos. Y debido a esto, ¿qué debemos hacer? Mantener mi conciencia absolutamente limpia ante Dios y ante los hombres. Así que si crees que va a haber una resurrección y también vas a experimentar una resurrección, la prueba de eso es que mantendrás tu conciencia absolutamente limpia. Si no, podemos decir que nominalmente creo que habrá una resurrección. Si realmente crees que va a haber una resurrección para los justos y una resurrección para los impíos, entonces harás una cosa. Exactamente lo que dice Hechos 24, verso 16. Harás lo mejor que puedas para mantener una conciencia intachable ante Dios y ante los hombres. Una cosa es decir que teóricamente creo en la resurrección de Jesucristo. Otra cosa muy distinta es creerlo realmente en el fondo de nuestro corazón. Y en la cabeza hasta el diablo lo sabe. Si le preguntas al diablo, ¿crees que Jesús resucitó de entre los muertos? Por supuesto, él lo sabe. Cada demonio en el infierno lo sabe y tiembla ante esa verdad. Pero si lo crees en tu corazón, que habrá una resurrección de los justos y otra para los impíos, y no todo el mundo va a estar en la resurrección de los justos, ¿cómo vas a estar seguro de que vas a estar en la resurrección de los justos y no en la resurrección de los impíos? Bueno, no hay nadie que pueda decirnos mejor que el propio Pablo. Él dice en vista de esta esperanza que habrá una resurrección de los justos, y yo quiero estar en una resurrección y no en la resurrección de los impíos. Hago todo lo posible para mantener siempre una conciencia intachable ante Dios y ante los hombres. ¿Qué significa esto? Eso significa que cada vez que la conciencia de Pablo le remordía por algo, tal vez porque había violado la ley de Dios o su semejanza a Cristo, él lo confesaría inmediatamente y pediría a Dios que le perdonara y limpiara en la sangre de Cristo. Y si sentía que había herido a alguien, él iría inmediatamente a esa persona y le pediría perdón y lo arreglaría. Si alguien le había hecho algún daño y tuviera un pequeño espíritu de no querer perdonar en su corazón, inmediatamente rechazaría eso y perdonaría a esa persona. Se aseguraría de que su conciencia estuviera siempre limpia. Es como cuando una espina se entierra en tu pie. Te la sacas inmediatamente. Y así es como cualquiera que cree en la resurrección guardará su conciencia.
En lo que a mí respecta, la única manera en que puedo decir que creo en la resurrección es que guardo mi conciencia limpia. Si no mantienes tu conciencia limpia, tu fe en la resurrección es solo teoría. Así que Dios nos ayude a vivir de acuerdo con las cosas que Jesús enseñó. Continuaremos en nuestro próximo episodio.